Huillaykuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yallishka jueves Cuyapuncha, Gobierno Provincial Marca Camachica y Dirección de Obras Públicas Ucumanta, Musuk Chacañankunata, Tokuchishpa, inaugurar Kami, Panguakiti, Moraspungo, Kitijipi. Kay Kitijipa Pusakuna, Rixichirkami, Tauka Watakuna, Mana, Aziñankunata, Charishkanchi. Tamiakuna ormaspa ashkata pacha llakichishkami kawsarkanchik nirkakunami. Jorge Lumbaida Moraspungo Kitijipa apu markapak apu mashikunata llankakunata yupaycharkami kay hatun llankaykunata yanapashkamanta musun ñankuna ashkata pacha mutsurinmi ñukanchik uchilla ayllu llaktapi kawsagayyukuna tukuy uchilla ayllu llaktamanta tarpuk mashi panikunapaq. Los puentes unen pueblos y eso es una gran verdad, señor prefecto, y agradecerle que hoy va a ser un día histórico para nuestro Cantón Pangua, nuestra parroquia de Moraspungo, estar compartiendo en esta magna obra como es aquí en el recinto Jesús Gran Poder la inauguración de este hermoso puente. Una vez más queremos agradecerle a todos por poner ese granito de arena y este contingente. Gracias, señor prefecto, y bienvenido a nuestro querido cantón y a nuestra parroquia. ¡Bravo, bravo! ¿Nervioso? Dale, aquí está, compañeros. Ahí está la plaza. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sinazata Prefectura Marca Camachigmanta la Manakitipi Llankaykunata Pacta Chishpa Katimi. Viernes Chaskapunja Chacañankunata Tokuchishpa San Antonio de Manguila la Manakitipi Yazichirkami. Marcapa Gapuk Tukuy Ayllukunapak ñawpawpi kay Llankaykunata Tokuchishkanchi kaypimi inaugurashpa sakinchinirkami. Y en este puente hemos invertido más de $70,000, está a invertir. Y esto hay que cuidarle. Le entrego esta obra para ustedes. Yo también he de venir, por supuesto, por acá para seguir trabajando por esta vía, por la gente. Gracias, estimado Osvaldo, por entender, por coordinar. A René como director de Obras Públicas. Con mucha alegría, con mucha fuerza también, entregamos esta obra, este puente, en beneficio de la comunidad, en beneficio de la gente nuestra, de la provincia de Cotopaxi. Así a poquito seguiremos adelante, compañeras y compañeros. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Sinayata Taxelir, Kunali Gobierno Provincial Yanapa Guasicuna, kay límites aspakunamanta tapuykunata rimaykunata charirkami kay lamanaki tipi. Yallishka watamanta pacha tukuy lamanaki tipi kawsagayyukuna, paykunapa gunanchakunata, raymikunata, ima llankaykunata charishpapas, kay lamanakiti uchilla ayllu llaktakunapi Cotopaxi markamami paktalla llankaykunata paktachishkakuna. Chaymanta kay tapuykunata rurakpika tukuy lamana, Salinas de Montenuevo, Aguacalientes, el Río Negro, El Dorado, Morocumba, Naranjal, El Limón, El Copal, 21 de noviembre, Isla de la Libertad, Pedregones, Lulo Tinieblas, Sur Colonia de Chipe, Hamburgo 3, Uchilla, Ayllullactamanta, Ayucuna, Nirkakunami, Cotopaxi, Marcamanmi, pertenecinchik Mana, Los Ríos, Marcamanca, pertenecinchik Nirkakunami. Yo estoy radicado aquí hace más de 40 años ya. O sea que de nacimiento yo soy de la provincia de Imbabura, del cantón Antonio Ante, y conocido como Atuntaqui. Pero yo llegué en el año 57 a la zona de Quevedo. Ya me gustó la agricultura y me quedé. Toda la vida ha sido del Cotopaxi por el motivo que siempre el Cotopaxi nos ha prestado toda clase de ayuda para acá. De los ríos no nos han ayudado absolutamente en nada. Y por ese motivo, cuando nosotros nos independizamos de la 6 de agosto, fuimos a Quevedo a seguir el trámite de legalización de tierras en el cual ahí se nos niega y nos dicen de que esto pertenece a la provincia de Cotopaxi. Entonces nosotros desde ahí para allá seguimos el trámite de legalización de las tierras en el Cotopaxi. 100% a Cotopaxi. Cotopaxi no, lo que ofrece dan no son como los del río que dicen que van a dar, llega el caso y hasta se olvidan. En cambio Cotopaxi todo lo que dice cumple, hace. Y es más fácil hacer los trámites en Cotopaxi que acá en los ríos. Toda mi temporada de vida vivo hasta aquí. Tengo mis 64 años ya de que, pero con 33 años que bajé acá a Limón. Ya soy de Cotopaxi toda la vida. Porque allá con la provincia de Cotopaxi, ahí sufragamos, pagamos los impuestos, compramos, vendimos todo porque no tenemos a dónde más irnos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La solidaridad es la fuerza de los pueblos.
Es momento de ser solidarios, de mostrar la fuerza de Cotopaxi apoyando a nuestras hermanas y hermanos afectados por el terremoto. Se necesita agua de consumo o embotellada, alimentos no perecibles, enlatados, granos secos y aceite de cocina, sábanas, mantas, mosquiteros y ropa liviana en buen estado. Útiles de aseo como papel higiénico, pañales, toallas, paños húmedos, fundas de basura, jabón y detergente. Implementos de primeros auxilios, algodón, gasas y repelente de insectos. Además, juguetes y biberones para los menores afectados y balanceado para los animales. Recibimos sus donaciones en el Gobierno Provincial de Cotopaxi, calle Quito y Tarqui, y en el Patronato Provincial en la Avenida Cívica en Latacunga. Contamos con su apoyo. Es momento de dar. Cotopaxi vive solidario. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Kunanka kay willaykunata rikushka kipa kutishun markapak llaki willaykunata rikungapanmi kanchik. Yallishka sábado wachapunlla Ecuador mamallaktapi hatun allpa kuyurishpa llakichirkami llaktakunata kutishun markakunata ashtawan chay llakikunapika mana hawalla sakirishkakunachu. Chaymanta Gobierno Provincial markakamachik Patronato yanapak wasimanta kay punllakuna tukuy kitikunapi llaktakunapi lluqshirishkami yanapaykunata maskangapak. Kay Latacunga kitipa kawsaqaylukuna convidarkami churanakuna, mishki muyukuna, yakukuna, katunakuna, arroz, azúcar, fideo, aceite, papel higiénico, fundas de basura, mosquiteros, atunes, jabón, kutishun musurishka murukunata yanaparkami. Lo que nosotros acabamos de recolectar no es de lo que a nosotros nos está sobrando. Quizás a nosotros en nuestro plato de cada día nos falta. Pero estos momentos no debemos mirar que si nos falta o nos sobra. En estos momentos lo que nosotros tenemos que hacer es el dolor de nuestros hermanos que se encuentran en la costa, hacer el nuestro propio, porque debemos agradecer a Dios que fue el susto, pero estamos nosotros bajo techo, con un platito de comida, café, almuerzo y merienda. Estamos durmiendo en una cama, cómodos, mientras nuestros hermanos están a la intemperie. Nadie sabemos si de pronto están durmiendo sin comer, los niños estarán llorando con hambre. Pani Luisa Tuakisa Patronato yanapa wasimanta tukuykunata kayanmi, tandanakushpa kay llakikunapi llankankapak nirkami. Menos digo, esta es la muestra, esto es un ejemplo de comunidad de Chan, de barrio El Chan. Compañeros y compañeras de las organizaciones que tenemos a nivel de la provincia, del movimiento indígena, nosotros tenemos un espacio propio nuestro de las organizaciones que podamos hacer, colaborar y hacer una invitación a todos y todas. Y la parte de la costa, de la parte de la sierra, que también tenemos nuestras organizaciones. Por favor, ayuden. Esto no va a ser solo ahorita. Y esto no sé cuánto, 4 meses, 5 meses pasará, un año pasará y la pobre gente va a seguir con esa misma desesperación, con esa misma necesidad del apoyo. Y todo el fe pongamos, Diosito, pedir a Dios que tranquilice la naturaleza, que estemos apoyando juntos, rezar, pedir a Diosito, pedir a la Madre Tierra, pedir a la naturaleza que también vaya calmando. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 15 consejeros masipanikuna kayna punlla tandanakurkami kay hatun allpa kuyurishka kunamanta rimankapak riqsichinkapak. Chikan kitimanta kitillimanta apuk mashikuna riqsichirkami llaktakunapi llakichishkakunamanta. Masi Mario Andino Sikchus kitipak apuk riqsichirkami tawka ayllu llaktakunapi waqllirishkami ñankuna wasikuna yachana wasikuna iglesia wasikuna kay llakikunamanta tukuy apuk mashikunapak ñawpakpi riqsichirkami. Creo que es oportuno de que el alcalde de Sichos, consejero, pida el apoyo a ustedes, compañeros consejeros, para hacer primero lo que tenemos que hacer en nuestra provincia. No se trata del Cantón Sichos, se trata de la provincia de Cotopaxi. Y luego, sí, como solidarios que somos, ecuatorianos, cotopaxenses, pensemos cómo también ayudar a los hermanos de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.